Esta semana tenemos dos parashot. Como dije antes, a falta de una tenemos dos, Jucas y Balak. Que cuando están juntas, estas dos parashot son las más largas de toda la Torá, es la lectura más larga. Y no solamente es larga en términos de texto, porque hay otras lecturas largas que tienen mucho texto, porque incluso se repite, Parshas Naso, y se repite 12 veces el mismo texto. Ok, es larga, pero al final es todo lo mismo. Acá son todas historias diferentes. Todas historias diferentes. La primer parsha empieza hablando de una mitzvah, que es la mitzvah que la Toira llama Zois Jukas a Toira. Esta es la regla de la Toira. Ahora explico qué significa la palabra Juka. Esta es la regla de la Toira, que se trata de la historia de la Para Aduma, la vaca roja. ¿Qué significa la famosa vaca roja? Bekitsur, en resumen, porque me parece que todas las leyes se van a recontra aburrir, hay un tratado de Mishnah que se llama Para, que explica, vaca quiere decir para, explica todos los detalles de esto. No hay Gemara sobre esa Mishnah porque no es algo práctico para nosotros. El Rambam, Maimónides, que codifica todas las leyes, también codifica las leyes de Para Aduma, de la vaca roja. ¿De qué se trata esto? Existen en la Toira diferentes tipos de impureza. ¿Qué significa impureza? En hebreo se dice tuma. ¿Qué significa impureza? Tuma es algo ritual. Ritual significa que no tiene relación con el mundo material que nosotros vivimos. Porque algo esté sucio no significa que está impuro. Porque algo esté limpio no significa que está puro. Incluso hay traducciones tergiversadas, etcétera, etcétera, que traducen tuma como inmundicia. Algo inmundo es algo asqueroso. No. Algo tomei, algo impuro, no es inmundicia. Te digo más. Todos nosotros, yo incluido, estamos tomei, tmeim, estamos impuros. Y no por eso somos inmundos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay diferentes tipos de impureza. Es algo ritual, es un estado espiritual ritual, cuya aplicación práctica hoy no se expresa, excepto contados casos de los koyanim, de los sacerdotes, que en un ratito, si se da la cuestión, explico, pero excepto ese caso, no se aplica hoy en día. ¿Qué significa no se aplica hoy en día? No hay absolutamente ninguna diferencia si yo estoy puro o impuro. Puedo hacer exactamente lo mismo estando puro, estando impuro. No hay absolutamente, literalmente, ninguna diferencia. Paréntesis, la única excepción son los koyanim, los sacerdotes, porque el kohen, cualquier persona descendiente de un kohen, tiene prohibido impurificarse con específicamente un tipo de impureza, que es la que vamos a estudiar en un ratito. Tiene prohibido impurificarse con esa impureza. Esto está en Parshas Emoir, en la Toira, está claramente, ampliamente explicado en Sefer Vayikra, en el tercer libro de la Toira, Parshas Emoir. Ok. Entonces, el Kohen, al tener prohibido impurificarse con este tipo de impurezas que ahora voy a explicar, entonces a él se le aplican algunas cosas, algunas, no todas, de esta cuestión de la impureza. Pero aún así, no significa que el Kohen pierda su capacidad de hacer esto o aquello. Por ejemplo, ponerse tefilín, comer kosher, cumplir llaves, no tiene nada que ver. Puede estar puro, puede estar impuro, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es la impureza que el Kohen hasta el día de hoy tiene que cuidar y que tiene que ver con esta historia de la vaca roja? En el comienzo de nuestra parsha, la impureza es tumas meis, impureza de muertos. ¿Qué significa esto? Una persona cualquiera, seas Kohen o no seas Kohen, una persona que está en un cuarto, en una habitación, por ejemplo, donde hay un muerto, llámese, por ejemplo, un hospital, donde lamentablemente hay gente que entra al hospital y fallecen. Bueno, dentro del hospital es una especie de cuarto grande, hay un muerto, uno o varios, a veces los hospitales tienen morgues, porque muere mucha gente, o hasta que se lo llevan, etcétera, etcétera. No quiero hablar de, en hebreo se dice Davara Metzaer, algo que hace sufrir, pero bueno, ocurre. Entonces, si vos estás en el hospital mientras hay un muerto, y sos un Kohen, te estás impurificando. Si no sos Kohen, también te estás impurificando, pero ¿qué diferencia hay? No pasa nada, yo no soy Kohen y puedo estar impuro, y de hecho estoy impuro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero bueno, si una persona está en un cuarto donde hay un muerto, o una persona toca a un muerto, la persona automáticamente se impurifica con este tipo de impureza que se llama tumas meis, impureza de muerto. Hay otros tipos de impurezas que no tienen nada que ver con esta.
Hay tumas neveila, impureza de un animal muerto, lo tocaste y te impurificaste. Tumas sheretz, impureza de un bicho, tocaste, no cualquier bicho, son 8 bichos específicos que están en la Toira, y la Gemora hay todo un capítulo del Talmud, Shabbos, Shmona, Sheratzem, 8 tipos de bichos diferentes. Ya hay diferentes tipos de impureza. Tumas nida, la mujer que está menstruando, también está impura. Cada impureza es independiente, es como un canal independiente que no tiene nada que ver uno con el otro. Vos podés estar puro de una cosa e impuro de la otra. Podés purificarte de la cosa que estabas impuro y continuás estando impuro de aquella otra cosa que no te impurificaste. Esto se llama Tumas Meis. ¿Cuál es el proceso de purificación de Tumas Meis? Se tomaba una vaca roja. ¿Qué quería decir una vaca roja? Tiene que ser completamente roja, no podía tener ni 2 pelitos negros. Se tomaba una vaca roja. Y esa vaca roja se mezclaba con eitz eres, con un poquito de cedro, ushnisoilás y una lana teñida de color rojo muy fuerte. Y se echaba sobre el fuego, se quemaba todo esto, se hacía cenizas. No la vaca viva, se la mataba primero, pobre vaca, si no. Se la hacía cenizas, se tomaba toda esa ceniza, se la agarraba, se la mezclaba con agua, que tenía que ser Maim Haim, agua viva, sacada de un manantial, etcétera, con un montón de leyes, y se salpicaba en el periodo de una semana 2 veces. Vayom Shlishi, Vayom Shvi, dice la Torá. En el tercer día y en el séptimo día se salpicaba con una gotita de agua, aunque sea. De hecho, ocurría que vos tenías toda una congregación, digamos, qué sé yo, 100 tipos, 200 tipos, y el Kohen con el agua esta, con la ceniza, se paraba en una tarima y salpicaba así, para todos. Si te caía una gotita, ya está, suficiente. No es que tenían que empaparte con agua y que no. Te cayó una gotita de esto, pues, listo, ya estás puro. Tercer día, séptimo día, después tenías que ir a la mikve al final del séptimo día y ya estabas puro de tumas meis, de impureza de muertos. ¿Qué diferencia hay si estabas puro en la época del templo, estoy hablando, o no estabas puro? Pues para comer y participar de ciertas ofrendas tenías que estar puro. Para entrar al Beis Hamikdash, al templo, tenías que estar puro. Todo el tratado de Shavuot se habla de esto, para atrás y para adelante y para atrás, con toda la complejidad que esto tiene. Y para comer del Korban Pesach, si vos querías comer de la ofrenda de Pesach, no del Seder de Pesach, no tiene nada que ver con hoy en día, no confundan. La ofrenda de Pesach en la época del templo, tenías que estar puro. Bien, entonces la Toira define cómo era el proceso de purificación. Y la Toira llama a este proceso Jukas HaToira, la regla de la Toira. Hay 3 tipos de mitzvot. Mitzvot que se llaman Mishpatim. Mishpatim son mitzvot racionales. Alguna vez hablamos de esto, estoy seguro. Mitzvot racionales. O sea, no matar, respetar a tus padres. Mitzvot que tienen sentido. Que incluso si la Toira no las hubiese dicho, las hubiésemos hecho igual. Son parte del sentido común del ser humano, la sociedad normal, etc. Eso se llama Mishpatim. Después tenés Eidos. Eidos son mitzvot testimoniales, que plantean, que aluden a algún pacto entre Dios y el pueblo judío, o algún evento, algún hecho. Por ejemplo, Pesach, recordamos la salida de Egipto. Shavuot, recordamos la entrega de la Torá. Sukkot, bueno, recordamos la nube de gloria, que también está en la parcha de esta semana. Diferentes, el Tfilin mismo es un Eido, es una señal entre Dios y el pueblo judío. Shabbos es una señal entre Dios y el pueblo judío, y que Dios descansó el séptimo día, ¿sí? En 6 días creó el mundo, el séptimo descansó. Son testimoniales. Que si Dios no lo hubiese dicho en la Toira, o sea, no hubiese dicho que nosotros debemos cumplir esa mitzvot, ¿y por qué hay que festejarlas? ¿Quién diría que hay que festejarlas? Ahora que Dios dijo que las debemos cumplir, ok, también makes sense, también tiene sentido. Lámalo, ¿por qué no? Festejar el séptimo día, porque Dios descansó, y así sucesivamente. Eso se llaman Eidos. Y después hay mitzvot que se llaman Hukim. Hukim significa reglas irracionales, que trascienden por completo el sentido. No tienen sentido, no hay vuelta que darle, no tiene ninguna razón de ser. Y si no fuese porque Dios las dijo, jamás se nos hubiese ocurrido. Y ahora que Dios dijo que hay que hacerlo, tampoco lo entendemos. Por ejemplo, una de las más famosas, Shatnez. Shatnez es, no se puede mezclar lana con lino. En tu ropa no puedes tener lana con lino mezclada, que hay montones de detalles que no vienen ahora al caso. También hay todo un tratado de Mishnah, se llama Kilaim, que hay diferentes tipos de mezclas, bueno, de animales, qué sé yo.
el punto de semillas, el punto es que no se puede mezclar lana y lino. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Otro ejemplo clásico, que siempre nos metemos en la misma conversación, así que no quiero detenerme demasiado en esto. Kashrus. ¿Por qué no se puede comer chancho? ¿Qué tiene de malo el chancho? Nada. Es lindo el chancho. Y hace oink, oink, y está todo muy bien con el chancho. Pero Dios dijo que no se puede comer. Punto. Sea rico, no sea rico, sea feo, no sea feo. Nadie le interesa. Dios dijo que no se puede. No tiene ninguna lógica. Cero lógica. Hay quienes dicen que tiene lógica. Pues no la tiene. No tiene ninguna lógica. Esto ya lo hemos charlado. Otra de esas leyes irracionales, para Duma, la vaca roja. Ahora bien, nuestros sabios cuentan que Dios le explicó a Moishe Rabbeinu el porqué de cada una de las leyes de la Toira, incluso de los hukim, incluso de las leyes irracionales. Y Moishe las entendió. Pero esta no la entendió. Esta no la entendió. Shloime Amelech se pregunta a sí mismo: hoy ve, entiendo toda la Toira, esta a Hakma, soy sabio, Berrejoi Kamimeni, y está más allá de mí. A Moishe Dios se la terminó explicando al final de los días, digamos, de sus días. Pero es una regla totalmente irracional que no tiene relación con lo que tenga sentido. Por eso, en la parsha de esta semana se llama Zois Jukas Toira. Esta es la regla irracional de la Toira. A pesar de que hay otras reglas irracionales, esta es la regla irracional por excelencia. ¿Qué es lo irracional de todo esto? Los comentaristas explican. El Kohen, el sacerdote, el Kohen, que salpicaba sobre una persona para purificar a esa persona con ese agua salpicada, purificaba al que recibía, digamos, la gotita de agua, y él automáticamente quedaba impuro. La misma cosa que purifica al mismo tiempo impurifica. Y no tiene sentido. Si es algo tan puro y tan elevado, pues tendría que solamente purificar. Bueno, esta es la cosa irracional de Para Aduma, de la famosa cuestión de la vaca roja.